Vale. Hola, Ismara. Qué bueno empezar a verlos ya. Sí, estamos listos para empezar. Qué bueno, qué bueno. Ay. Ya, hoy día, como yo mandé el link un poquitito más tarde, yo creo que a las 6:05 vamos a empezar ya con los contenidos, porque el profe Pedro también estaba con algunos problemas con el Zoom, parece. No. Voy a ver si está en el auto. Ahí está. Hola. 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 Ya, 2 minutitos y partimos. Hola. Hola, las caras conocidas de cursos anteriores que aparecen. Nicolás. Para los que no se conozcan, hay varios que ya se conocen de cursos anteriores, por si acaso, por eso se saludan.
Bueno, estamos esperando al profe Pedro, que tuvo unos problemas ahí con la conexión parece, pero ya son las 6:05, así que en pos de cuidar el tiempo de todos, les voy a empezar la contextualización de este curso. Yo sé que hay muchos que están tomando el otro curso, así que se van a topar y lo más probable es que algunas metodologías les parezcan similares quizás, pero la idea es que este curso, que se llama Los cultivos del huerto, nos sirva para ir repasando cultivo a cultivo todos los cultivos que nosotros vamos a tener en la huerta con mayor frecuencia y abarquemos todo el ciclo que tienen. Esto quiere decir que vamos a hablarles desde cómo preparar los almácigos, cómo preparar el suelo, los cuidados que tiene que tener cada cultivo, las características de cada cultivo y las plagas e enfermedades que los atacan y en el fondo todo el proceso involucrado en desde, digamos, nosotros plantar hasta cosechar y ya sea para comer o para nosotros tener nuestras propias semillas. Entonces, en este ciclo nosotros vamos a ver varios cultivos. Yo cuando les hice envío del temario ahí salen todos los cultivos que vamos a repasar, y vamos a hablar por lo mismo con un lenguaje un poquitito más técnico, algunas palabras que de repente a ustedes no les van a sonar tanto, y que por lo mismo yo quisiera que si no las conocen, las vayan anotando en sus apuntes para que después las repasemos. La idea, esto es un complemento del curso anterior, muchos lo están haciendo simultáneamente, entonces conceptos que se hablen ahora, lo más probable es que los hayan visto antes o los vayamos a ver en el curso de huertos urbanos agroecológicos, ¿ya? Por lo mismo, cuando les digo que va a ser un poquitito más técnico, la idea es que nosotros nos retroalimentemos, si alguno sabe un término y otro no, ahí lo podemos compartir. Bueno, la metodología va a ser la misma que en los cursos anteriores. Después de cada clase se les envía un correo con el material de apoyo de esta clase más la clase grabada. Los estamos enviando por correo por un sistema que se llama WeTransfer para que ustedes ahí descargan el link, ni un problema. ¿Qué más que se me puede quedar en el tintero? Bueno, lo mismo que les mencionaba en las clases anteriores, la idea es que ustedes se retroalimenten entre todos. Nosotros con Pedro estamos bastante dispuestos a responder dudas y consultas que tengan, nos escriban por el chat. Si de repente en una clase hablamos de unas ciertas características que le pasaron a un cierto cultivo, después ustedes quieren o se dan cuenta que lo tienen en su casa, que mandemos las fotos para que veamos un poquito cómo vamos aplicando lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Ya? ¿Qué más se me podría quedar? Bueno, cuando yo envíe el correo, si yo voy a avisar que lo envíe con el material de apoyo, si a ustedes no les llega, por favor que me avisen para yo reenviárselos. Este curso, al igual que el curso anterior, tiene un porcentaje de asistencia. Yo voy a ir sacando esa asistencia para que ustedes no tengan que preocuparse por eso, y el material de apoyo va a quienes participaron en la clase, ¿ya? Después de la finalización de la clase a todos se les da un diploma de participación. Yo creo que ya varios que empiezan a juntar sus diplomas para que eso les sirva como motivación. Aquí me dicen, nunca me llegó el correo de la información de la primera clase. Todavía no lo vuelvo a reenviar, eso es mala mía. Eso queda ahí pendiente de la clase del día lunes, ¿ya? Si a alguno le pica mucho el bichito y quiere participar de la clase del día lunes, lo podemos conversar porque ampliamos un poquitito los cupos para que se puedan meter. Y eso sería un poquito las condiciones del curso, y ahora esperemos que el Pedrito se conecte, denme un segundito. Ahí se está conectando el profe Pedro. Bueno, todos los micrófonos en clases idealmente silenciados. Si quieren hablar, levantan la manito o escriben en el chat. Nosotros vamos a estar ahí haciendo de mediadores entre el chat y quien de nosotros esté en la presentación. Ahora sí, llegó el profe Pedro, estamos listos para partir. Pedrito, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola a todos y a todas. Ya. Entonces, yo creo que estamos listos para partir. Les voy a compartir pantalla.
Hoy día vamos a hablar del cultivo de la lechuga. Para que se me había ido ese pequeñito detalle de avisarles. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? ¿Alguien me da dedito para arriba si se ve o no se ve? Sí, gracias, Nico. Y se ve Aymara. Ya. Bueno, ¿cómo están? Disculpen mi demora, No hay problema, Pedrito. pero aquí estamos. Ya. Tú me vas diciendo cuando te cambie las diapos, Pedro. Ya, dame un segundo. Sí, no hay problema. Ahora sí. Bueno, como les comentó la Aymara, esta clase va enfocada a la lechuga, los cultivos del huerto. Me perdí un poco la introducción de Aymara, así que quizás repito unas cosas, pero Sí. los días miércoles vamos a ver cultivos específicos de hortalizas. Y los lunes van a ser clases como de temáticas más generales, como las que vimos el día lunes, los que están inscritos en ambos módulos. Bueno, comencemos con esta presentación de los cultivos del huerto, la lechuga. Bueno, ¿qué es la lechuga? La lechuga es una planta que todos conocemos, yo creo que todos aquí hemos comido hortaliza, o sea, hemos comido esta hortaliza que es la lechuga, y es una planta anual y autógoma. ¿Qué quiere decir que es una planta anual? Que es una planta que su ciclo vegetativo lo desarrolla durante un año. O sea, durante un año la lechuga completa su ciclo vegetativo. ¿Qué es el ciclo vegetativo? Podríamos decir que es como la vida útil de la lechuga. Y dentro de este ciclo vegetativo, la lechuga germina y termina produciendo flor y entregando una semilla que vendrían siendo como hijas de... Me pegué yo. Sí, creo que sí. O sea, a mí también se me pegó un poco, pero eh, ¿Se pegó en qué parte? ¿Hay algo que creen que sea necesario que repita? la verdad es que a mí Pedro se me pegó al principio, que nos estaba hablando así como de la semilla que produce, ahí quedé, así que Ahí mismo. sí. ¿Pero dónde es ahí mismo? Por favor. Bueno, ya mencionaste que la lechuga es sí, de ciclo anual y ahí. Bueno, la lechuga tiene un ciclo anual, o se denomina que es una planta de ciclo anual. ¿Y qué significa que tenga un ciclo anual? Que desarrolla todo su ciclo vegetativo o su vida útil durante un año. Si hablamos de la lechuga o botánicamente, todas las plantas son diferentes dependiendo de las características que ellas presentan. Por lo mismo son clasificadas y separadas por familia, por orden, por diferentes elementos. Sin embargo, una forma sencilla para clasificar la lechuga y que se usa harto es clasificarla como un cultivo de hoja, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de cultivos de hoja, nos vamos a encontrar con la lechuga, con la selga, y esto está clasificado por la parte comestible de la lechuga, o sea, de la hortaliza. Entonces, como nosotros nos comemos las hojas de la lechuga, está clasificada como una hortaliza de hoja,
Y por ejemplo, un tomate vendría siendo una hortaliza de fruto, porque nosotros consumimos el fruto que produce la planta de tomate. Pero enfocándonos en la lechuga, particularmente sus semillas, tienen una forma de punta de lanza, y en la imagen del PowerPoint, la de más abajo, al lado de la lechuga, esa que está mostrando la Aymara, ahí podemos ver las semillas de la lechuga. En comparación a la regla, podemos darnos cuenta que es una semilla muy pequeña y que hay de dos colores dependiendo de la variedad, siendo estas semillas negras o semillas más blanquecinas, media grises. Hay una característica que tienen estas semillas, y es que poseen un vilano plumoso. ¿Qué es este vilano plumoso? Son unos pelitos que lo estaba mostrando ahí la Aymara, similares a los del diente de león. ¿Qué permite estos pelitos? En la naturaleza, ya hablando fuera de la agricultura, las plantas desarrollan formas de expandirse a través del planeta o del ecosistema. Entonces, ¿qué mecanismo utiliza la lechuga? Desarrollar estos pelitos, y a través de la acción del viento, la semilla se dispersa. Entonces, la función de estos pelitos es que con el viento puedan volar ciertas distancias para que la semilla de la lechuga alcance partes nuevas donde no estaba la madre, ya que todos sabemos que las plantas no tienen esta capacidad de caminar en dos patas como nosotros. Por otra parte, después de que la semilla se abre, este cascarón que contiene la energía para formar una nueva planta, lo primero que sale es la raíz. Y la raíz de la lechuga es una raíz pivotante, es decir, que tiene un eje central. Y esto vendría siendo una raíz que, si uno la ve la foto, ahí está la foto, igual se ve que si la Aymara eso, tiene una raíz principal bien grande, que esa es la raíz pivotante, ese es su eje central, y desprende otras raíces más pequeñitas a medida que va pasando su desarrollo. La lechuga tiene una raíz que no es muy profunda, es más bien superficial, y no sobrepasa los 20 o máximo 25 centímetros de profundidad, a diferencia de otras raíces. No sé si alguna vez han visto la raíz de la chépica, que es una raíz enorme, enorme. Otra característica, y la principal, yo creo, de las lechugas es su hoja, que se caracterizan por encontrarse abiertas en su base extrema y se van haciendo más apretadas hacia el centro. Y dependiendo de la variedad, podemos encontrarla en diferentes formas. Y pueden ser esta acogollada, enrollada, abierta. Y aquí podemos hacer la diferencia, por ejemplo, entre una lechuga milanesa, que es como más abierta, a diferencia de una costina, que es como más apretada, más enrollada. La lechuga también presenta un tallo, que si bien de repente nosotros no podemos verlo porque está tapado por la hoja, es un tallo pequeño que tapa las hojas, pero que sin embargo también sirve para el consumo. Y, y este tallo es un tallo cilíndrico, del cual se ramifican nuestras hojas, que van a ser la parte principal de nuestra lechuga. Después de, bueno, continuando con el ciclo vegetativo, la última parte vendría siendo la inflorescencia de la lechuga. Cuando nosotros hablamos de inflorescencia, es la forma en la que las flores se desarrollan o se alinean para dar paso a la producción de flores y semillas. La característica de la lechuga es que se forman unos capítulos florales, es decir, que una base, como se muestra ahí en la imagen, donde se encuentran insertas las semillas, una al lado de la otra, en forma de racimo. Y si recordamos, estos racimos poseen un vilano plumoso, que en palabras más simples son unos pelitos que permiten que la semilla de la lechuga se desplace a través del viento, para de esta forma
dar origen a nuevas lechugas. Continuemos con la otra slide. Condiciones edafoclimáticas, suelo, temperatura y humedad. Bueno, algo que yo les quisiera decir es que quizás vamos a ocupar palabras medias técnicas en el desarrollo de estas clases, pero con la Aymara las vamos a intentar ir explicando de la forma más simple posible, y esta es la primera clase y no va a ser la primera, las vamos a utilizar ahora y las vamos a utilizar hasta el fin de este ciclo de talleres. Entonces, de a poquito la van a ir como incorporando en su lenguaje estas palabras, y van a cada vez entender mejor cuando nosotros hablemos alguna palabra muy técnica. Sin embargo, cuando nosotros mencionamos condiciones edafoclimáticas, esta palabra está compuesta por dos palabras. Una que es edafo, que se refiere al suelo. Hay una ciencia que se llama edafología, que estudia la relación entre el suelo y las raíces y las plantas, y cómo ellas se relacionan entre ellas. Eso estudia esta ciencia llamada edafología. Entonces, si hablamos de condiciones edafoclimáticas, hablamos de condiciones del suelo y de condiciones climáticas. ¿Qué suelo le gusta a la lechuga? Le gustan los suelos sueltos, fértiles, ricos en materia orgánica, y que tengan un buen drenaje, porque el estancamiento del agua, al no tener una raíz tan fuerte, necesita absorber los nutrientes en las primeras capas del suelo. Y si este suelo se estanca mucho, es más difícil para la raíz desarrollarse y absorber estos nutrientes. Hablando un poco de características climáticas, disculpen, algo que se me olvida mencionarles es que la lechuga, con el exceso de riego, puede ser más vulnerable al ataque de enfermedades provocadas por bacterias o hongos que están presentes en el suelo. Continuemos, Aymara. Miren, aquí en la imagen que tenemos al lado está el ciclo vegetativo completo de la lechuga, desde una plántula, que es un plantín que ya está como casi listo para ser trasplantado. Tenemos la roseta, donde ya ha formado cierta hoja la lechuga, y ya parece más una lechuguita. Tenemos el encabezamiento, cuando ya está ahí casi lista para ser cosechada. Y finalmente tenemos como la parte reproductiva, que es cuando genera las flores. Por lo general, nosotros al producir lechuga, no vamos a querer que las lechugas florezcan o que se suban, como se dice coloquialmente. Así que las vamos a cosechar antes de que emitan su botón floral, que es la parte que va a dar origen a esta estructura grande que genera la inflorescencia. Pero la lechuga de partida es una hortaliza que podemos cultivar durante todo el año, dependiendo de las variedades, pero sin embargo podemos tener lechuga todo el año. Para la germinación de una lechuga, si alguien no sabe qué es la germinación, se le llama germinación al momento en el que desde que se rompe la semilla bajo tierra y emerge la raíz y los cotiledones, que son las primeras hojas que suelta la semilla, y en otras palabras como el nacimiento de una nueva lechuga. La temperatura ideal para esta germinación es de una mínima de 14 grados Celsius hasta 25 grados Celsius. Durante el desarrollo de la lechuga puede alcanzar una temperatura mínima de 15 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, en invierno, si nosotros tuviéramos condiciones de menos grado, lo que tendríamos que hacer es proteger a las lechugas de esta helada fuerte con un plástico, o haciendo un túnel invernadero rápido, improvisado, con lo que tengamos, para proteger a la lechuga de que no se queme por causa de esta helada.
Sin embargo, las temperaturas óptimas para este cultivo rodean entre los 15 a los 26 grados Celsius, y estos grados, que son los ideales, nos permitirían obtener lechugas para cosechar en 2 meses y medio, que es súper rápido en esa cantidad, o en ese periodo de tiempo, o lo más normal, en 3 meses o un poquito más, ya van a estar listas las lechugas para ser cosechadas. El crecimiento acelerado se debe cuando las temperaturas son más altas, el tallo floral o espigado impide el desarrollo de nuestras hojas, que es lo importante que nosotros queremos consumir. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que las plantas, al igual que las personas o los humanos en su mayoría, eh, tienen como este pensamiento, por decirlo así, de generar descendencia. Entonces, si una planta se ve expuesta o cree que ya las condiciones no son óptimas para que ella se desarrolle como corresponde, acelera su ciclo y emite la flor lo antes que pueda, concentra toda su energía porque dice que ya no puede aguantar más esta situación y tiene que dejar sí o sí semillas para que se esparzan. Entonces emite su tallo floral y emite sus semillas, gasta toda su energía en eso, y nosotros, los productores, perderíamos la oportunidad de cosechar una lechuga. Tenemos las variedades de otoño e invierno, que vendría siendo la lechuga, la escarola más de invierno, que su rango es de 5 grados mínimo hasta 15, las temperaturas más altas, o las variedades de primavera-verano, que tienen unos rangos de temperaturas más altas, como vendría siendo la variedad milanesa, que aguanta hasta temperaturas de 30 grados Celsius, e incluso un poquito más, debido a que el calor provocado por la acción climática cada vez es más grande. Continuemos. Espérate, que tiene una buena pregunta. Para asegurar la semilla para otro ciclo, ¿basta con dejar una lechuga? Yo diría que sí. Con una lechuga Sí. tienen más que suficiente. Sí, porque miren, si se dan cuenta, en la imagen donde sale el reproductivo, ese probablemente sea uno o a lo más dos tallos florales grandes. La inflorescencia, que les mencioné antes, genera varias flores, y dentro de estas flores hay varias semillas. Y como la semilla es tan pequeña, imagínense que dentro de esas flores probablemente no haya solo una semilla, sino que varias. Entonces con una basta y el resto para nuestra alimentación. La semilla de la lechuga, al ser tan pequeña, hace que la lechuga sea una variedad de hortaliza que se cultive en almácigo. Y que se sugiere para hacer esto almácigo, están estos spilding, que son estas bandejas que tienen alvéolos, que son estos agujeros que tienen. Esto nos permite asegurarnos que nuestra semilla, primero, que va a quedar enterrada a una profundidad ideal, también que la semilla no se va a ir de ahí, y nos permite cuidar de mejor manera nuestra semilla y nuestra lechuga en su primer estado o su estado como de guagüita o de bebé. Aparte de estas bandejas Spilding que se pueden encontrar en diferentes centros comerciales, podemos utilizar otros elementos que nos van a brindar la misma seguridad. Y recuerden que bajo esta lógica de la agroecología o la sustentabilidad, intentamos no comprar recursos externos a los que nosotros poseemos, ni tampoco viajar distancias largas para poder acceder a ciertos productos. Y ahora que estamos en esta crisis de salud, mucho menos yo creo que nos podemos acercar a comprar Spilding.
Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos los envases de yogur que nos brindan la misma seguridad. También podemos usar diario para hacer almácigos. También tenemos los conos de confort, las cajas Tetra Pak y si- las cajas de huevo. Y si buscan en internet, también yo creo que van a aparecer nuevas opciones y no va a ser tan necesario comprar las bandejas Spilling, al menos para nosotros que estamos cultivando desde nuestras casas. ¿Qué sustrato es ideal para las semillas de lechuga? Eh, con la Aymara presentamos dos opciones, pero principalmente vamos a utilizar los mismos elementos que van a ser la fibra de coco o la turba, que son materiales que retienen bien la humedad, y también humus o compost de lombriz, que son los que van a aportar los nutrientes para que la semilla se pueda desarrollar como una plántula ideal. Eh, por celdilla o alveolo, eh, podemos sembrar hasta un máximo de 3 semillas de lechuga. Yo he visto, incluso yo mismo he cometido el pecado de poner más de 3 semillas en un alveolo, y después puede ser un poco tormentoso irlas separando. Así que en verdad mejor poner 3 o 2 a poner muchas, y después perder lechuga en esta separación de lechugas termina siendo mucho peor. Eh, Idealmente, sembrarla bajo 5 milímetros de profundidad, y también podemos recordar que está esta regla universal de que las semillas se siembran hasta 2 o 3 veces máximo su tamaño, y yo creo que si hacemos la comparación vendrían siendo como unos 5 milímetros, y así aseguramos una buena germinación. El riego para esta almaciguera se recomienda el uso de un aspersor, porque el chorro de agua puede ser un poco violento y puede hacer que nuestra semilla se salga de nuestro alveolo, o que la tierra misma de los alveolos se vaya para cualquier lado. Se puede poner un poco complicado. Entonces, si podemos usar un aspersor, es mucho más sencillo, y tendríamos que preocuparnos de que siempre se mantenga húmedo, que no se seque, que no haya falta de humedad. Es importante mantener nuestros almácigos de hortaliza y de lechuga siempre húmedos. Y ojalá podamos ocupar un aspersor. Igual ahí se me fue decirle un poco como las dosis que pusimos para que realicen sus almácigos, pero eh, después igual las pueden ver en la presentación o en el Word, en el documento que se les va a enviar, así que no se preocupen. Continuemos. ¿Qué condiciones o consideraciones generales de la almaciguera? Es que la lechuga va a germinar 2 o 5 días después de ser sembrado. Por lo general, después de 2 días, la semilla se abre y presenta su raíz, y unos días después, que pueden ser 5, o yo le pondría quizás 8 o 10 días máximo, vamos a ver que va a salir el tallo con unas hojitas que se llaman cotiledones, que no son las hojas de la lechuga, sin embargo son las primeras hojas que siempre emergen sin importar la planta que sea. Y después se va a desarrollar nuestra lechuga como nosotros la conocemos normalmente. Debemos cuidar que no se presenten hongos que se puedan ver a simple vista en el suelo, o que si nosotros encontramos, por ejemplo, algo fuera de lo normal en la hoja, deberíamos preocuparnos y tomar las características de lo que vemos, si es que no tenemos a quién preguntarle, y buscar en internet por qué mi hoja está así, y quizás así encontrar la respuesta. Y también tenemos que tener cuidado con el aislado o etiolado de los cultivos, que estas son palabras técnicas, pero sin embargo, ¿a qué hacen referencia a esto? En palabras más simples, como el alargamiento o el estiramiento del tallo de las plantas. ¿Y por qué ocurre esto? Por falta de luz
por ende falta de sol. Lo que hacen las plantas es, para suplir esta falta de luz, que alargan su tallo en busca del sol. ¿Y qué genera esto? Que no se concentre la planta en generar sus hojas. Por ende, hay que tener ojo en tener nuestras plantas en un buen lugar, con buena luz, y si vemos que se está alargando nuestros tallos, eh, saber al tiro que es por falta de sol, porque la planta se estira en busca del sol. Así que ese manejo del aislado etiolado es solo poner la atención y la planta nos va a indicar estirando su tallo que le falta sol. El trasplante y la preparación del suelo. Bueno, nosotros podemos trasplantar los plantines de lechuga cuando hayan alcanzado al menos unos 10 centímetros de alto y que sean las hojas verdaderas, que por ejemplo, que si no está tan frondosa y quizás tiene unos 10 centímetros, de repente puede ser porque se estiró el tallo a causa de la falta de luz, así que unos 10 centímetros de alto y que tenga su hoja ya de lechuga y que se vean ahí estables, va a estar listo para ser trasplantado. El cultivo de lechuga tradicional, la distancia de siembra entre las lechugas varía entre los 30 y los 40 centímetros, pero existe una técnica llamada agricultura biointensiva, que es una práctica ecológica de agricultura que fertiliza de una forma impecable los suelos y, como su nombre lo dice, es intensiva y busca producir poco en menos espacio. O sea, producir harto en poco espacio. Entonces, ahí podemos llegar a 20 centímetros, 25 centímetros entre lechugas. Y lo ideal que propone esta agricultura biointensiva en las distancias de siembra es que las hojas como que casi que se toquen. Entonces, esto genera un microclima y genera diferentes beneficios en el huerto. Ahí, como se muestra en la imagen, las lechugas están casi que tocándose. Y, por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, vemos poco suelo descubierto. Entonces, si hubiese mucho sol, nosotros regamos y el agua se evapora, ¿cierto? Entonces, si están estas hojas de lechuga protegiendo el suelo, es menos la evaporación y por ende estamos siendo más eficientes con el agua. Eh, Debido a que la raíz, como les comenté antes, la raíz de nuestra lechuga no es una raíz tan larga o tan extensa, y por lo general es más bien débil, no tan fuerte, se recomienda remover escombros, piedras o cantos que se encuentren en el terreno y, si es necesario, arnear el suelo. Si alguien no sabe lo que es arnear el suelo, es pasarlo por un arnero, que es como una malla, con una estructura de madera, un cajón de madera con una malla, por la cual tiene orificios muy pequeñitos. Entonces uno tira los terrones grandes encima, lo va moviendo, puede ser con la mano, con una pala o entre dos personas manualmente, y va cayendo la tierra súper fina. Y esto ayuda a que nuestra raíz pequeña se pueda afirmar de forma más sencilla en nuestro suelo. Y también se recomienda desmalezar, esto yo creo que lo vamos a recomendar en todas las hortalizas, desmalezar debido a la competencia que generan algunas malezas o la flora espontánea, para no decirles malezas, y mencionarle igual que las malezas son malezas debido a que son buenas competidoras de nutrientes y tienen raíces grandes. Entonces, si la comparamos con nuestra lechuga, que es como más humilde, con con la raíz más pequeña, le cuesta más competir con las malezas. También podemos asociar nuestras lechugas, podemos tener en cuenta el entorno para, por ejemplo, asociarlas con plantas que nosotros sepamos que se desarrollan bien en esos espacios, pero por lo general se recomienda asociar las lechugas o las hortalizas de hoja con las que vamos a denominar hortalizas de bulbo, que pueden ser la cebolla, los rabanitos,
¿Y por qué vamos a asociarla de forma favorable con una cebolla o un rábano? Porque estos crecen hacia abajo, ¿cierto? Porque desarrollan un bulbo. También la zanahoria, por ejemplo, que genera la zanahoria bajo la tierra, ¿cierto? Y nuestra lechuga genera las hojas arriba y poquita raíz. Entonces ponemos al lado una cebolla que igual genera hacia arriba, pero se concentra más, o nosotros vamos a buscar que se concentre más hacia abajo. Entonces de esta manera vamos a ser eficientes con nuestro espacio. Vamos a estar haciendo un policultivo y no un monocultivo. Y además esto, por ejemplo, la cebolla o hortalizas similares a la cebolla, eh, emiten olores que son fuertes y que nos van a ayudar a repeler plagas que pueden atacar a nuestra lechuga. Entonces, esos son consejos para asociar de buena manera nuestra lechuga. Sin embargo, hay asociaciones que no van a ser favorables. Entonces, recomendamos no asociar lechuga con perejil porque no se llevan bien, ni mucho menos con apio o con repollo, debido a que, sobre todo el repollo, tiende a atraer plagas, muchas plagas, y si se pasan al repollo, probablemente después van a pasar a la lechuga y no es lo que buscamos. Entonces, al momento de asociar cultivo, igual vamos a tener una clase de asociación de cultivo, pero por el momento, hablando solo de la lechuga, eh, vamos a evitar asociarla con perejil, apio y repollo, y sí la vamos a asociar con hortalizas de raíz como la cebolla, el ajo, la zanahoria y el rabanito. Continuemos, Aymara. La fertilización. La lechuga, como les mencioné, le gustan los suelos fértiles y ricos en materia orgánica. Entonces, para darle las condiciones apropiadas, las vamos a fertilizar antes del trasplante y vamos a aportar buenas cantidades de nitrógeno. El nitrógeno es uno de los nutrientes que más necesitan la hortaliza en general. Sin embargo, el nitrógeno, por ejemplo, si nosotros vemos una planta que no tiene las hojas tan verdes, sin hacer una investigación previa, nosotros podemos decir que puede ser una falta de nitrógeno. Entonces, si nuestro cultivo de lechuga es un cultivo de hoja, obviamente va a ser demandante en nitrógeno. Entonces podemos aplicar compost, guano, humus de lombriz, y podemos aplicar desde 1,5 a 2 sacos de 25 litros por metro cuadrado en suelos que no hayan tenido previamente cultivos que aporten nitrógeno o que no sean demandantes. Y para suelos pobres podemos añadir hasta 2,5 sacos por metro cuadrado en este suelo que está infértil antes de agregar, o sea, de trasplantar nuestras lechugas. Y en suelos medianamente fértiles, con un saco puede ser suficiente para la preparación inicial del suelo. Igual yo recomiendo que si nunca han sembrado en un espacio, que hagan una fertilización con compost o humus, y podemos aplicar estos 25 litros, un saco, 2 sacos, y va a quedar ideal para nuestros cultivos. Y la fertilización de la lechuga va a tener vamos a fertilizar nuestra lechuga en 2 etapas. Nuestra primera etapa, que va a ser la del trasplante o antes del trasplante, y una segunda fertilización 30 a 40 días post trasplante. Esto vendría siendo un mes después, un poco más de un mes después. Se realizará una fertilización más fuerte, ya sea con humus, compost, bocachi, con purín de ortiga, eh, con lo que tengamos a mano, ¿cierto? Y esto va enfocado a que nuestra
lechuga puedan absorber más nitrógeno para que desarrollen de mejor manera sus hojas antes de la cosecha. Y si recordamos, yo les mencioné que podemos cosechar las lechugas en 2 meses y medio, 3 meses. Entonces, después de un mes y unos días más del trasplante, es propicio para volver a darle este alimento para que se desarrolle un mes más, un mes y medio más, y podamos cosechar unas lechugas frondosas y deliciosas. ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Es que entender que la fertilización a veces no es necesaria, si es que nosotros sabemos que nuestro suelo es fértil, o si nosotros antes de tener lechuga tuvimos algún cultivo de leguminosa, o podemos asociarlas con leguminosas, o un cultivo que no haya sido como un cultivo de tomate que es bien que absorbe hartos nutrientes del suelo. A veces, en todo sentido, podemos creer que porque estamos agregando más y más va a ser bueno, pero el exceso de fertilización también puede generarnos daño a nuestras lechugas. Y esto puede generar que nuestras lechugas se puedan quemar por exceso de nutrientes, o que emitan un espigamiento temprano, o que emitan sus flores antes de tiempo, y no es lo que buscamos porque no estamos produciendo flores, sino hojas de lechuga. Claro. Igual ahí en la imagen vemos que le están agregando, hay una imagen que es la que sale la manito. Si nos damos cuenta, debe estar agregando humus o compost, y está agregando un puñadito, y yo creo que no más que eso es lo que se suele agregar en esta etapa. Claro, tenemos dos preguntas. La primera es en relación a las semillas que preguntan ¿cuánto tiempo puedo guardar las semillas? Bueno, las semillas en general, no solo las de lechuga, nosotros vamos a decir que tienen un periodo de fertilidad de 5 años promedio. En 5 años ya deberías tener del año 0 al 5, digamos un 100% de probabilidades de que tu semilla germine. Esa probabilidad de germinación es la que va a ir bajando a lo largo de los años. Esto aplica para todas las semillas. Entonces, al año 6, lo más probable es que tengas un 90% de posibilidades. Al año 11, lo más probable es que tengas un 40, un 30% de posibilidades de germinación. Eso es en relación a las semillas, pero siempre que las mantengan con las condiciones adecuadas, de decir, un ambiente fresco, seco, donde ustedes puedan tener un tarro herméticamente cerrado o una bolsita bien cerrada, es decir, para que no les entren posibles plagas, deberían durarles mínimo 5 años. Y la siguiente pregunta que se nos fue también fue de la Pauli, que dice, ¿debe estar a semisombra, pleno sol y cuántas horas de luz? Bueno, yo creo que en la literatura ustedes van a encontrar mucha variedad de horas de luz o de condiciones de sol para la lechuga. Lo que yo les podría decir, no sé si Pedrito tendrá otra opinión, es que la lechuga es uno de los cultivos, valga la redundancia, más cultivados a lo largo del mundo. Y tenemos muchas diversas condiciones de luz y de temperatura simultánea. Entonces yo les podría decir que la lechuga es de pleno sol en climas fríos. En climas muy calurosos, en nuestros veranos, la lechuga perfectamente puede mantenerse una semisombra, incluso en condiciones de cierta sombra. Ya va un poco de la mano con la temperatura el tema de la lechuga. Eso sí, la lechuga no tiene unas llamadas como horas de luz día. ¿Ya? La lechuga puede perfectamente crecer con unas 2 horas o 3 horas diarias de sol o de luz, y también puede crecer con 12 o 8 horas de luz o de sol. Ya en ese sentido la lechuga, como les digo, se ha adaptado mucho, por eso existen muchas variedades de lechuga, porque se adapta mucho para las distintas condiciones. No sé si Pedro ahí tiene otra opinión. No, concuerdo contigo, la lechuga igual es como una hortaliza que no es tan compleja de cultivar, y como dice la Aymara, se adapta a las condiciones. Entonces, por ejemplo, de repente una buena opción es usar semillas de lechugas que hayan sido cultivadas
en esa zona, en ese Claro. espacio, siempre es como lo más recomendable en ese sentido a la hora de ocupar una semilla, pero ya volviendo a la pregunta, semisol o sombra, eh, como dice la Aymara, yo creo que ambos excesos son malos, tanto mucho sol como mucha sombra, así que yo creo que ahí término medio y también observar cómo se comporta nuestra lechuga bajo ciertas condiciones y ahí Exacto. sacar conclusiones. Sí, yo creo que a lo largo de este curso, lo como les mencionaba al principio, que tú no estabas, Pedrito, que es súper importante que cada uno también viva su propia experiencia con los cultivos, porque pasa mucho, incluso se podría llegar a hablar de la mano de cada persona, que varían el desarrollo de cada cultivo. Así que eso. Bueno, entonces seguimos y vamos a hablar ahora del riego de la lechuga. El cultivo de lechuga, por lo general, es un cultivo que requiere un riego regular a abundante. En sus primeras etapas, por ejemplo, de desarrollo, es decir, desde que yo siembro hasta que trasplanto, la lechuga va a requerir bastante agua, ¿ya? Durante el periodo de verano, yo les diría que vamos a estar haciendo riegos cada 2 o cada 3 días en nuestra almaciguera, o sea, en suelo, y en almaciguera lo más probable es que si estamos, por ejemplo, en condiciones de invernadero, estemos regando diariamente la almaciguera. Posteriormente, cuando trasplantamos, desde que nosotros sacamos de nuestra almaciguera la lechuga hasta que la ponemos en su suelo, y desde que se empieza a adaptar a su suelo, yo les recomendaría que este cultivo reciba aproximadamente riegos cada día por medio, y si encuentran que se está adaptando con lentitud, todos los días. ¿Por qué? Porque requiere harta agua y de repente pasa que en el verano nosotros tenemos que cuidar mucho el momento de trasplante en relación al riego, porque si nosotros trasplantamos una lechuga en un suelo que está seco y después lo regamos, esa agua se va a hacer nada. Entonces tenemos que tener conciencia que el riego de la lechuga tiene que ir de acuerdo a las condiciones en donde la estamos poniendo. Una vez nuestro cultivo ya está sentado, es decir, después del trasplante, en periodos de verano lo vamos a regar cada 3 a 5 días en suelos con buena retención de humedad, ¿ya? Durante el periodo invernal es probable que lleguemos a aplicarle riegos una vez a la semana, si es que ha llovido, y si no ha llovido, unas 2 veces a la semana, ¿ya? La lechuga, al ser un cultivo de hoja, es muy expresivo con respecto a sus condiciones de deshidratación, ¿ya? Yo creo que el ejemplo más fácil para quien no lo ha cultivado es cuando nosotros tenemos una lechuga en el refrigerador que lleva un par de días así media lánguida, y después la cortamos y la ponemos en agua, o simplemente la ponemos en agua, esa lechuga rápidamente vuelve a tener sus hojitas turgentes. Turgente quiere decir que están tiesitas, duritas otra vez. Eso mismo pasa en el suelo. Entonces, por lo mismo, ustedes van a ver que la lechuga es muestra muchos signos de su deshidratación, ¿ya? Entonces, si bien les recomiendo que rieguen con estas condiciones que les menciono, también es súper útil usar el ojímetro que le llaman y ver más o menos las condiciones en las que se encuentra la lechuga. Por contraparte a esto, la lechuga es súper sensible a hongos y bacterias que pudren, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que excesos de riego van a generar que muy rápidamente nuestras lechugas sean atacadas por plagas o enfermedades, ¿ya? Por lo mismo, evitar a toda costa el encharcamiento. Por ejemplo, me gustaron estas imágenes porque creo que evocan distintas situaciones. En la primera está acá, ella está aplicando mucha agua, con mucha cantidad de agua, como muy de golpe, ¿ya? Si nosotros no tenemos un buen suelo, esa agua va a quedar como en una piscina. Yo creo que todos lo han visto de repente cuando riegan de golpe, el agua queda así, y ustedes dicen, chuta, no está pasando nada, no se está absorbiendo. Ese método solo sirve para suelos con buen drenaje en cultivo de la lechuga. La segunda imagen, que es acá, donde se ve que están regando con regadera, tampoco es de todo recomendable este sistema de riego cuando yo tengo condiciones de temperatura y humedad muy similares, es decir, voy a tener temperaturas muy altas y voy a tener alto contenido de humedad. Entonces, es mejor este tipo de riego cuando no voy a tener condiciones predisponentes, para que quienes no entiendan que son las condiciones que me facilitan la aparición de enfermedades, es mejor evitar este tipo de riego. Y bueno, el riego más recomendable es este de acá,
que es el riego por cinta o por goteo. Les va a pasar con varios cultivos igual. Al principio se los digo así porque después van a irse familiarizando con los conceptos que les vamos a ir diciendo. Casi todos los cultivos prefieren un riego que sea a su base, pero sobre todo los cultivos de hoja, que de repente vemos que las hojitas están bastante caídas o a ras de suelo, ¿ya? Están más en contacto, digamos, que por ejemplo un tomate que es conducido. Entonces esas hojitas que están en contacto con el suelo, si se riegan mal, tienen más posibilidades de generar hongos o bacterias. Entonces, siguiendo esa línea, nos venimos de lleno a las plagas y las enfermedades. La lechuga, como ya les explicaba Pedro, es en general un cultivo bastante sencillo. Las claves son asociarlos con cultivos que repelan insectos, asociarlos con cultivos que les mantengan el suelo bien drenado, etc. Sin embargo, igual tienen su margen de plagas y enfermedades. La primera yo creo que es la plaga más común de todas, que sería el pulgón, ¿ya? El pulgón es un bichito, es un áfido que se alimenta por un aparato bucal que se llama chupador. Es como lo mismo que nos atacan a nosotros los mosquitos, hacen lo mismo pero con la hoja de los cultivos. Entonces empiezan a comérsela, digamos, chuparle como los jugos, empieza a debilitar a la planta y al final tenemos grandes pérdidas, porque los pulgones, si bien tienen hartos depredadores, también son muy fértiles y se desarrollan muy rápido. En los cultivos de lechuga los vamos a encontrar en el envés de la hoja. El envés de la hoja, para quienes no sepan, es la parte de atrás de la hojita, ¿ya? Donde nosotros vemos más las venas de la hoja, acá se puede ver. Y tienden a irse metiendo hacia abajo en la hoja, como llegando al arrepollamiento. Por lo que cuando tenemos poblaciones muy altas de pulgones, va a ser difícil que nuestros biopreparados lleguen hasta donde están los pulgones. Así que es súper importante prevenirlos a tiempo o fijarnos de que tengamos depredadores naturales, como la más conocida de todas, la chinita, ¿ya? La segunda plaga es muy conocida también por su daño, no tanto por su apariencia física, y son los minadores, ¿ya? Los minadores son unas mosquitas muy chiquititas, que nosotros casi que no podemos ver a simple vista, que son aquí casi que las manchitas negras que ven acá, y lo que hacen es que se meten dentro de la hoja, como entre medio de las capas de la hoja, y hacen estas galerías que se llaman o tunelcitos muy chiquititos, y se van comiendo toda la hoja. Son estas galerías que se ven acá, y son muy voraces. Esto quiere decir que avanzan sumamente rápido. Nosotros podemos ver galerías en un día, al día siguiente va a estar así, y al día siguiente voy a tener la mitad de la hoja comida. Lo más importante de esta plaga es que nosotros nos deshagamos de la hoja cuando vemos estas galerías. ¿Por qué? Porque esto que ven acá es la larvita de esta mosca comiéndose la hoja. Cuando nosotros vemos las galerías, es tan pequeñita esta mosquita que no vemos que la larva está ahí adentro. Entonces si nosotros dejamos la hoja, ahí la sacamos y la dejamos en nuestros cultivos, la larva va a seguir comiéndose esta hoja, cuando se termine de comer esta hoja va a migrar de nuevo a nuestros cultivos. Entonces es importante sacarla. Y yo recomiendo que si tienen un compost con alta temperatura, que ya esté en su fase termófila, metan la hoja ahí con cuidado, porque es la mejor forma de deshacerse. Bueno, para estas dos plagas vamos a tener, en primer lugar, para manejarlas, el aceite de neem. El aceite de neem es muy bueno, es natural, yo nunca lo he hecho personalmente, yo siempre lo he comprado. Está en varios mercados, es fácil de obtener, y sé que algunas personas lo hacen, pero requiere igual de una prensa porque al final es un aceite, ¿ya? Es súper efectivo contra el pulgón, o el otro es el jabón potásico, también se puede hacer y también lo venden en el mercado, y también es súper efectivo contra el pulgón. Esto es por pulverización, ¿ya? Y en el caso del minador vamos a tener lo mismo. Entre paréntesis, /, el aceite de neem y el jabón potásico son de los mejores controladores para manejar plagas y enfermedades dentro de todos. Tienen un espectro que se llama, que es como la cantidad de plagas o enfermedades que puede manejar muy amplio, ¿ya? Entonces estas dos son como los manejos, y en el caso del minador retirar las hojas infectadas, ¿ya? Súper importante. En el caso de que tengan pocos pulgones también se puede sacar manualmente para quienes
quieran darse ese trabajo, pero algunos lo hacen así, un poco Iba a largo, pero acotar que con el dedito asesinar pulgones no tiene nada de malo. sí, es una buena acotación, sí. Pero hay que hacerlo cuando hay poquitos, porque ya si hay mucho ya es difícil. Incluso manejo que hagamos, ojalá sea temprano, porque como les dijo la Aymara, se reproduce súper rápido. Sí, exactamente. Bueno, las siguientes son los genéricos gusanitos. Bueno, vamos a llamarles las orugas. Las orugas son un estado larval de las mariposas o las polillas. ¿Qué significa esto? Que si yo no veo orugas, pero veo muchas polillas, tengo que estar ojo, porque esas polillas después van a poner huevos que se van a convertir en estas orugas, que son las que nos comen las hojitas. Las orugas son, bueno, yo creo que a todos les ha tocado ver, son súper voraces, ¿ya? Son realmente rápidas y si bien pasa que cuando tengo una oruga no voy a tener al día siguiente 50 orugas, no, eso pasa con los huevos, sí, una sola oruga me puede hacer un daño tremendo, ¿ya? Entonces, aunque yo vea solo una, ideal sacarla o dejársela ahí a un pajarito que haga lo suyo, ¿ya? Por lo mismo, lo que les mencionaba Pedro antes, por ejemplo, poner lechugas con repollos resulta bastante dañino porque son dos cultivos de hojas apetitosas para las orugas que nos van a hacer, términos técnicos, zumbar muy rápidamente, ¿ya? Y bueno, luego tenemos los caracoles y las babosas. Yo diría que caracoles y babosas son más comunes en huertos urbanos que en campo, ¿ya? Porque tenemos muchas condiciones de humedad que les favorecen mucho. Tenemos estructuras, tenemos la pandereta, la típica baldosa suelta, son varias condiciones que les favorecen. Y hacen lo mismo, se comen nuestras hojas de nuestros cultivos también muy rápidamente y si bien son lentos, son bastante molestos, ¿ya? Para controlar las orugas, bueno, también tenemos que podemos aplicar el jabón potásico. En mi perspectiva no es tan efectivo contra las orugas, pero sí podemos ocupar tinturas de ají picante, que son bastante efectivas, porque no solo producen en la planta un sabor que no les gusta, sino que como en un efecto capilar, aunque suene feo, las quema, ya les produce como escozor, entonces no se acercan a las plantas o se alejan rápidamente. Y el otro sería el macerado del árbol del paraíso, que es la melia, que es este frutito que yo creo que todos conocemos, que es un árbol que produce un fruto amarillento que de repente huele medio mal y que parecen como mini garbanzos. Yo creo que en las veredas de Santiago está lleno, sobre todo en esta época de otoño e invierno. Ese macerado es muy efectivo contra orugas, muy, muy, muy efectivo. Y bueno, los caracoles y babosas lo que más se recomienda son las típicas trampas de jardín, que ocupamos las trampas de agua y las trampas de cerveza, ¿ya? Porque hay algo entre el proceso de fermentación de las levaduras que los atrae a las babosas y hace que se caigan en los recipientes y finalmente se ahoguen. Oye, qué buena acotación hizo Claudio. Perdón, es que lo acabo de leer, los gatos, ya. Personalmente, Los gatos, sí. yo tengo una lucha contra los gatos, yo soy como enemigo número Igual. 1 de los gatos. No tengo remedio, por si acaso. La verdad es Un que yo he perro, intentado todo, los perros, sí, un perro grande. claro, porque la verdad es que yo lo he intentado todo y nada funciona. El otro día, un compañero de pega me comentó, Sergio, me comentó que su gato le tenía mucho miedo a las bolsas de basura. Entonces lo que él iba a hacer era poner un palito con una bolsa de basura que se moviera con el viento en la huerta. La verdad es que no sé, ahí lo dejo a criterio de ustedes, porque yo con los gatos como que Oye, me cuesta. Aymara, Diga. igual te habían preguntado cómo se aplica el aceite de NEM. Ya, el aceite de NEM es una dosificación por pulverización, ¿ya? Lo que van a hacer es tomar una pulverizadora que tengan, aunque sea de mano, y van a diluir el aceite de NEM. Yo no me sé exactamente las medidas Creo para que es acá. 2%.
como un Sí. 2% de aceite en un 100% de agua. Claro, entonces el 100% de agua siempre es 1 litro, ¿ya? O sea, pueden hacerlo por más, pero para los jardines no tan grandes con 1 litro es suficiente. Y eso se va aspergando. Dependiendo de la plaga que tengan, ojo, es súper importante que la pongamos, nos aseguremos de mojar el envés de la hoja. Ya eso quiere decir que si yo voy haciendo, mi mano hace el cultivo, y si yo voy mojando por acá y yo tengo huevitos por acá, no me va a hacer mucho efecto porque al final el cultivo queda protegido. Así que asegúrense siempre de mojar bien. ¿Qué otras preguntas hay? Veo que hay hartas preguntas. Mira, igual nos dicen que, por ejemplo, las cáscaras de huevos molidas sirven para alejar a los caracoles. También. Eso igual sirve, súper positivo. Y nos preguntan si la hierba gatera nos sirve. La hierba gatera le encanta a los gatos, así Sí. que los vamos a traer en vez de repelerlos. De Va hecho, a ser el efecto contrario. sí, yo siempre digo, tírenle la hierba gatera al vecino y ahí se aseguran de que el gato no entra a su cultivo y el vecino se tiene que hacer cargo del gato. El vinagre resulta para los gatos. Pucha, no quiero desanimar a nadie, pero yo una vez llené de vinagre mi patio y nada. Igual me llegaron los gatos a cagar todo el jardín, así que... Y de hecho también compré el repelente ese que venden en el Sodimac. Por eso yo digo que personalmente mi experiencia con los gatos es nefasta. Realmente nefasta. Entonces ahí, pucha, intenten lo que sea, pero a mí el vinagre no me resultó y este repelente tampoco me resultó, así. Llenar Pero igual botellas nos con dicen, agua. sí, las botellas con agua yo las he usado en mi casa y igual ha funcionado. No tan bien, pero igual sí, sí ha funcionado. Lo que pasa es que puse 2 botellas y debería haber puesto más. Entonces, Ya. como que una parte se salvó y la otra no se salvó. Entonces igual podemos concluir que igual algo funcionó. Igual Ya. se asustó el gato. Pero mira, hay una que me gustó harto que dicen que hay, ¿dónde está? Era unos pepinos de utilería porque piensan que son serpientes y así se asustan. Esa está entretenida, para asustar a los gatos. Sí, ya. Entonces, bueno, entre todos yo creo que podemos concluir que la opción no es que se vayan con olor, sino que con susto. Yo creo que podemos Sí, concluir que hay que el asustar a los susto hay gatos. que asustarlo. Ya, sí. Yo creo que ese es el consejo, lo mejor que sacamos de esto es que hay que asustarlo. Bueno, sí, yo creo que eso es la mejor. Ya. Y bueno, después tenemos esta plaguita. Ya, tenemos 3 plagas que son bastante comunes. La primera es la mosca blanca. Ya, la mosca blanca hace lo mismo que les comentaba que hace el pulgón. Tiene ese mismo aparato bucal, aquí se ve, y se alimentan de la savia. ¿Ya? El problema de la mosca blanca es, bueno, bastante similar al pulgón, es muy prolífera, entonces vamos a tener que las poblaciones aumentan así exponencialmente, eso quiere decir muy rápidamente en el tiempo, entonces si yo me descuido voy a tener un montón de mosquita blanca. Y la diferencia es que el pulgón está estático, ese pulgón típico verde no tiene alas, el adulto alado tiene alas, pero la mosquita blanca, la que hace el daño, que es esta de aquí, sí tiene alas. Entonces lo que pasa es que nosotros, si queremos aplicar algo, pero llegamos así haciéndolo, moviendo las plantas y todo, la mosquita se va a ir volando, vamos a aplicar, va a esperar que se desaparezca y va a volver la mosquita. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Lo que yo recomiendo para la mosquita, bueno, lo que se recomienda en realidad es soluciones jabonosas, porque si bien se van volando, producen una sustancia media pegajosa las moscas a veces, las mosquitas, les produce problemas para volar y para moverse. Igual les genera un efecto de repelencia con la planta y también se recomiendan soluciones emulsionantes, de aceites emulsionantes. Esto es para los huevos de la mosquita. Se los voy a decir en general. Para las plagas que ponen huevos, se recomiendan aceites o sustancias más pegajosas para asfixiar a los huevos, ¿ya? Lo que pasa es que se recubre el huevo y no puede respirar y por ende muere o queda completamente vacío. Entonces, luego seguimos, espérense que... esta es... espérense que tengo aquí todos los chats. La rosquilla negra. La rosquilla negra es esta oruga que está acá, y yo la separo de las otras orugas porque para la lechuga es una plaga bastante importante. Es una oruga más gordita, no tiene tantas pilosidades como podríamos encontrar, es decir, pelitos, como podríamos encontrar en otras orugas, y es café, y solo sus manchitas de acá más características o oscuras la hacen fácil de diferenciar. Al final funciona igual que una oruga, es súper voraz,
pero es más voraz para el cultivo de la lechuga, ¿ya? Y finalmente tenemos un enemigo súper, quizás subestimado de la lechuga, que son los pájaros. Los pájaros se comen las hojas de la lechuga desde la etapa del semillero, ¿ya? Yo una vez trabajé en un invernadero, se nos quedó la puerta abierta, vinieron los gorriones y nos removieron el semillero entero, se comieron todas las semillas. Y también les gustan mucho los plantines chiquititos, ¿ya? Entonces, ojo ahí cuando uno hace semilleros. Y finalmente, cuando están más grandes, también se las comen. Todas estas son picadas de pájaros, ¿ya? Son súper voraces con las hojas de lechuga. Para los pájaros, los remedios caseros, en realidad el espantapájaros, también estas bolsas que se mueven, al final como la presencia. Ojo Se que... puede hacer que se puede hacer un espantapájaro con unos palos súper simples y unos CD. Entonces, Ah, cuando claro. el CD se mueve, la luz espanta al pájaro, y ahora que lo pienso, voy a probarlo con el gato. Y les cuento, a ver si Es, puedo asustar al gato. Eso me gustó, eso me tincó. Sí, bueno, los pájaros son, la verdad es que de repente uno no los considera tanto, pero por ejemplo, si yo tengo una lechuga y una lechuga infestada con orugas o gusanos, el pájaro lo más probable es que se coma los gusanitos, ¿ya? Pero si no, lo más probable es que vayan a la lechuga. Entonces, es más que nada espantarlos. Y bueno, para la mosca blanca, lo que ya les comentaba, y para la rosquilla negra, lo mismo que hemos utilizado para las orugas, ¿ya? No sé si hay más dudas con respecto a estas plagas. Ah, No, no, pero seguimos. preguntaban si el aceite daña las plantas, y realmente estos productos están diseñados para tratar estas plagas, así que no dañan las plantas. Y además son productos que, si los que están inscritos en la clase del día lunes, ¿se acuerdan que hablamos como de la ley de producción orgánica y que había cierta restricción de productos? Estos productos estarían permitidos dentro de esa ley, Sí. así que no tendríamos problemas en usarlo en algún apuro. Sí, lo único que yo les voy a sugerir, por ejemplo, es, bueno, cómo se prepara la tintura de ají. Y al final de la clase les damos unos tips. Pero, por ejemplo, la tintura de ají es súper picante. Es súper, súper picante porque se deja 72 horas macerar en alcohol y después que eso te caiga en un ojo es lo peor, ¿ya? De la misma manera que si tienen niños chicos, si se llegan a tomar el macerado de paraíso, les va a dar una diarrea y les va a caer pero terrible, porque no están hechos para la ingesta humana, la verdad. No nos pasa nada si nos toca, no sé, por la piel, nos va a quedar, por ejemplo, los purines, uno queda maloliente, pero la ingestión y el cuidado con los ojos y la boca igual tiene que tenerse, ¿ya? Por supuesto que no va a tener condición, no les va a generar un cáncer en 50 años, nada de eso, pero sí va a generarles un malestar, porque igual son ciertos procesos químicos que se llevan a cabo, ¿ya? Para que eso lo tengan en consideración. En general, las plagas que les mostramos acá son plagas que para el cultivo de la lechuga lo mejor que se puede recomendar es constantemente mantener un monitoreo con trampas cromáticas o bien trampas de agua que al final ocupan también una gama de color. ¿Por qué? Porque los pulgones, la mosquita blanca, las orugas, son todas plagas que son son fertilizadas, perdón, por un macho alado, ¿ya? Esto quiere decir que nosotros ponemos una trampa cromática, que es una trampa pegajosa, y los alados, que después van a fertilizar a la hembra que pone los huevos que nos deja la escoba, van a quedarse pegados en las trampas. Entonces es como una medida preventiva de manejo que se recomienda para casi todas estas plagas que les mencionaba. Entonces, de la misma manera que el aceite de neem, que este de acá, bueno, ahí está claro, y este del jabón potásico, son como generales, y yo recomiendo, lo vamos a ver con otros cultivos, pero yo creo que se recomienda igual siempre tener a mano, por si acaso, porque tienen un espectro, como les mencionaba, bastante amplio. Eso con las plagas. Y luego pasamos al tema de las enfermedades. Las enfermedades de la lechuga no son tantas, ya esa es una de las ventajas que tiene, que no son tantas, pero sí son bastante dañinas cuando van creciendo, ¿ya? La primera que tenemos es el tip burn, que es este de acá, que es en el fondo hace referencia al quemado de las puntas. No es una enfermedad, pero sí es una patología. Esto se produce, la verdad es que ustedes si se meten a la bibliografía van a encontrar que se produce por varias condiciones. Puede ser generada por
cambios bruscos de temperatura en la planta, es decir, yo tengo unos días súper cálidos, o sea, frescos, digamos, y de repente se me sube un día a los 30 grados, la planta se estresa y se produce esta quemazón en los bordes, se va secando y se va deshaciendo la hoja, ¿ya? O bien puedo tener situaciones de estrés, donde tengo raíces que aprietan mucho, o sea, tengo un suelo que aprieta mucho las raíces de mi lechuga, y la planta se estresa y va como retrayéndose para sobrevivir y va quemando sus puntitas y sus bordes, como se ve acá. Entonces son muchos los factores, pero lo que se recomienda siempre es que en realidad es como un síntoma que te muestra que hay un problema. Entonces, yo veo que tengo tip-borne y lo primero que voy a hacer va a ser ver cómo está mi suelo, que esté mullido, que esté suelto, que no tenga condiciones de microclimas muy fuertes, es decir, cambios de temperatura, que mis noches no estén tan heladas, que mis días no estén tan calientes, ¿ya? Entonces ahí ir manejando eso. Y la siguiente es el oidio. El oidio es un hongo, yo creo que de los hongos como que tiene un mayor rango de plantas hospederas, es decir, que ataca la mayor cantidad de cultivos yo creo que conocemos. Es un hongo blanquecino que sale en la hoja, sobre las hojas, y que va debilitando la planta porque va no solo disminuyendo su capacidad fotosintética, es decir, su captación de luz, sino que la va deshidratando y haciendo que pierda fuerza. Esta es cuando está iniciando, acá se puede ver cuando está recién iniciando el oidio, y acá cuando ya está atacando con mayor fuerza el cultivo. ¿Ya? Se reconoce porque tienen el micelio blanco, ¿ya? Y por lo general sale como en motitas de micelio blanco. ¿Podría explicar lo que es el micelio por si alguien no sabe? Sí, perfecto, toda la razón. El micelio, bueno, los hongos se reproducen por ciertas estructuras. Estas estructuras tienen distintos nombres y dependiendo del tipo de hongo son de distintas formas. El micelio es el pelito blanco que sale, que es como el síntoma que muestran los hongos a través del que se va moviendo y va creciendo, ¿ya? Entonces, micelios son al final las estructuras reproductivas que va teniendo el hongo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una parte de esos trocitos, de esos pelitos blancos, un trozo de hoja, y lo dejo en otro cultivo, se va a seguir creciendo porque va a seguir reproduciéndose, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja que tienen muchos hongos que son fáciles de ver, ¿ya? Nosotros podemos verlos y por ende podemos decir, esto es un hongo, esos pelitos blancos son un hongo. Entonces, después tenemos la antracnosis. Oye, disculpa, Sí. antes que continúes, te ¿Sí? preguntan si es que cuando aparece el hongo, el oidio, ¿podemos sacar la hoja y listo o hay que hacer otro tratamiento? Si ustedes lo ven como bien localizado, es decir, solo en una hojita, lo pueden sacar. Y lo más probable es que si cuidan que no se repitan las condiciones que generaron ese hongo, es decir, humedad y temperatura juntos, que tengo muchas hojas a ras de suelo, o que trabajo con herramientas que están contaminadas, debería ser suficiente. Pero, súper importante, que no saquemos así la hoja, porque estos micelios son como un polvito cuando están sueltos, y yo saco así la hoja y vuelan todos, y se caen a mi cultivo. Entonces, si yo retiro la hoja, la retiro con cuidado, y me la llevo, y después, para hacer así como bien tiquismiquis, bien cuidadoso, me lavo las manos, ¿ya? Porque así me aseguro de no continuar propagando con mis otros cultivos este hongo. Y como les digo, hay que tener cuidado porque es un hongo que en realidad es muy polífago, le gustan muchas plantas. Entonces, si yo tengo mis lechugas, y después tengo mis acelgas, y tengo unos zapallos, y los toco todos, lo más probable es que mi oidio se propague, ¿ya? Pedrito, ¿ahí tú me vas parando con las preguntas o me vas diciendo, ya? Vale, dale. Ya. Después tenemos la antracnosis o el cancro. De todos los hongos que vamos a ver, yo creo que este es el más difícil de identificar, porque sus manchas, que son estas de acá, son medias cafés rojizas y se van necrosando. Para quienes no sepan qué es necrosar, es cuando el tejido se va muriendo, es decir, se pone como café, después se seca, y después yo puedo hacerle así con el dedo y se resquebraja y tengo una herida o un hoyito en la planta, ¿ya? Es difícil de ver, es difícil de distinguir porque puede confundirse con otros hongos, pero es de las plagas más importantes, o sea, enfermedades más importantes que voy a tener la lechuga. Entonces, lo que yo les sugiero es que
Si tengo una lechuga y tengo un hongo que no distingo, vaya descartando. No es mildew, no es oidio, no es esclerotinia, podría ser antracnosis o cancro. Ese es el sistema que yo les recomiendo. Algo que yo creo que les he mencionado a los otros cursos cuando hemos hecho los talleres, es que los hongos se manifiestan bastante distinto en los distintos cultivos. En un cultivo de hoja no se va a ver igual que en un cultivo de fruta, o un tomate, por ejemplo. Entonces, es súper importante ir fijándome en los detalles. En la antracnosis es que es un color como pardo, café rojizo, ¿ya? Más que otros daños que podamos tener. Y luego tenemos botrytis o moho gris. Esta también es una de las enfermedades más comunes de las hortalizas y de los frutales, ¿ya? También es causada por un hongo y genera este micelio que, a diferencia del blanco que vimos en el oidio, es gris, y por eso se llama moho gris, porque la verdad es que tiene este aspecto mohoso. Acá el ataque está muy intenso, versus esta imagen que sale aquí arribita, donde el ataque, la verdad es que recién está empezando en superficie, pero igual se ve un color medio grisáceo, ¿ya? No es un blanco y no es con manchitas, como es el oidio, sino que es un trozo entero que está empezando a tener un hongo grisáceo, ¿ya? La botrytis pudre bastante rápido, ¿ya? Y este moho se expande con facilidad por herramientas, por zapatos, entonces hay que tener harto ojo cuando va apareciendo. Después tengo la esclerotinia. La esclerotinia es, yo creo que de las más invasivas, porque pudre irreversiblemente nuestras lechugas. Y nosotros, yo creo que es una de las más fáciles de ver en lechugas que nosotros compramos y dejamos en el refrigerador, porque es un proceso que sigue. No sé si me pegué o... ¿No? ¿Me escuchan? No, está bien. Ah, ya. Sí, está súper bien. Entonces, es un proceso que se ve medio acuoso, ¿ya? Nosotros como que se empieza a pudrir, se empieza a ver como medio transparente los tejidos o las hojitas, se ve medio acuoso, puede llegar a ser baboso, que se ve acá, y no respetan ni un tejido, los pudre todos. Y su micelio, su hongo, es blanco. Entonces, la diferencia que voy a tener es que en un caso, por ejemplo, de botrytis, se van a ver similares, pero en la botrytis no voy a tener esta como sensación acuosa, y no voy a tener un micelio blanco, sino que va a ser gris, incluso más oscuro, gris negroso, así. Entonces, esa va a ser la forma de diferenciar. Y como les digo, la esclerotinia se desarrolla en los refrigeradores igual, o en los cajones, después cuando uno deja la lechuga, no sé, de la feria y pasan varios días, y le puede caer un poco de agua, suben las temperaturas, y se puede empezar a desarrollar. La esclerotinia tiene una característica que es bastante mala, que es que nosotros podemos tener los tejidos de afuera, es decir, las hojas de afuera, en buen estado, y nosotros cortamos la lechuga, y nos encontramos que por adentro igual está un poco pudrida, y se ve como acuosa, con esta sensación como de tejido medio transparente. Eso es porque el hongo entró por debajo, no nos dimos ni cuenta, y encontró mejores condiciones para desarrollarse ahí. Es bastante común que eso pase. Y luego tenemos el mildew. El mildew yo les diría que es el más fácil de confundirse con el oidio, porque se ve así. Tiene aquí unas manchitas blanquitas que se van generando, y luego se vuelven amarillentas y finalmente necrosan, es decir, se secan, ¿ya? Pero lo que tiene es que se ven amarillentas por el lado frontal, versus que se ven con un polvito blanco por el dorso, por el lado interior, en vez de la hoja. Esa es la clave para distinguir si es oidio o es mildew. Si tengo estas motitas blancas por adentro de la hoja, es mildew. Si están por afuera, es oidio, ¿ya? Y en la lechuga se manifiesta así. No es un hongo tan invasivo como los otros que hemos visto, ¿ya? Pero igual es bueno que siempre estemos monitoreando. Bueno, la lechuga tiene dos virus que la atacan. Uno es el virus del mosaico del tomate, y el otro es el virus del moteado del tomate, perdón, y el otro es el virus del mosaico de la lechuga. ¿Qué les puedo decir con respecto a los virus? Esto se los digo en general, para todos los cultivos. Los virus, al igual que lo que nos está pasando a nosotros, es el tipo de enfermedad más difícil de combatir en la agricultura,
porque, al igual que nos está pasando a nosotros, la mayoría no tiene vacuna o cura, ¿ya? Entonces, lo único que podemos nosotros hacer es asegurarnos de aislar la planta enferma, es decir, la sacamos entera, ¿ya? Idealmente hacemos una sanitización del suelo, lo dejamos descubierto, que solarice, lo movemos, y nos aseguramos de que estos amiguitos que están acá en esta imagen, que son los pulgones, no sean tan fuertes. ¿Por qué? Porque los pulgones y la mosquita blanca en muchos casos son vectores de los virus, es decir, los cargan en su aparato bucal porque van a una planta contaminada, le chupan la savia, se van a otra y meten el virus, ¿ya? Entonces, es bastante difícil de controlar y de manejar. Las imágenes que están acá son 2 casos de virus en lechuga. Yo lo único que les puedo decir, porque yo no les voy a decir que tenemos domado el virus, la distinción, digamos, es que los virus son un poco más parejos, ¿ya? Voy a tener que, se me aparece como por espejo, por ejemplo, voy a tener aquí, 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 y me va dando la vuelta, acá un poquito lo mismo, ¿ya? Que no pasa tanto con los hongos son más localizados. En un costado de la lechuga me aparece el micelio, es decir, el pelito, y se va expandiendo desde ahí. En el caso de los virus, lo toma toda la planta, ¿ya? Entonces va generando virosidades, o sea, manifestaciones del virus por todos los lados. Ya eso es la forma más fácil de distinguir, y que por supuesto descartamos de inmediato que sea un hongo. No voy a tener micelio, ¿ya? No voy a tener una sensación acuosa, sino que es como que se me va necrosando de manera general en la planta. Entonces eso, los virus son bastante complicados, y por lo que más que se recomienda es cuidar los vectores, ¿ya? Es decir, los pulgones y la mosquita blanca. Y Aymara, dime. ya va a pasar al otro tema, al punto 8. Me queda la última el manejo en general de las enfermedades. Y ahí Mira, respondemos. es que nos preguntan tan expectante a la respuesta de si una hortaliza contaminada con alguna de estas plagas o enfermedades nos puede afectar a nosotros como personas. De las Comer este tipo de lechuga, por ejemplo. Ya. En realidad no. Ninguna de las enfermedades que yo les he comentado tienen un efecto como que nos traspasen la enfermedad a nosotros, no. Sí podemos tener indigestiones, ¿ya? Pero no es como que nosotros nos contagiemos de oidio. Que me comí una planta que tenía oidio y ahora tengo oidio humano. No, pero sí nos pueden producir indigestión, ¿ya? Nada más, indigestión. Y eso quiere decir todo lo que todos sabemos que es la indigestión. Pero tendríamos que comernos prácticamente la planta entera, ¿ya? O sea, toda la parte que está afectada, porque generalmente no nos producen daño. Lo que sí es interesante es que, no sé si te acuerdas dónde fue esto, Pedro, o alguien se acuerda, que las plantas sí nos pueden transmitir enfermedades de humanos si son regadas con residuos de aguas servidas. Sí pueden generarnos a nosotros ese traspaso, y por eso es súper importante también cuidar que no sean regadas con aguas servidas, ¿ya? Porque eso sí puede ser súper dañino para nuestra salud. Pero en concreto, nosotros si nos comemos una lechuga con el virus del moteado del tomate, no nos va a dar a nosotros virus del moteado del tomate. Sí nos puede dar un poquito de indigestión, pero sería, nada grave. Tampoco producen alergias, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tampoco es como que me va a generar un sarpullido o algo así. No debería tener ningún problema. Igual por lo general, cuando se ven estas enfermedades o plagas, al no ser controladas, nosotros sacamos estas lechugas y terminan en un compost, o como que tampoco se ven tan apetitosas. Entonces, como que igual no es tan convincente que terminemos comiendo ese tipo de lechugas, pero en el caso de que sea, son enfermedades que solo les afecta a estos vegetales, no a nosotros, como les comenta la Aymara. Exactamente, sí. Al menos con los vegetales. ¿Hay alguna otra pregunta como del tema de las enfermedades? No, mira, había una pregunta igual que nos preguntaban cómo se
cómo se prepara el jabón potásico en la casa, Ah, la ya. solución jabonosa. Sí. Pero yo la verdad nunca lo he preparado. No sé si tú lo has preparado. Yo no lo he preparado, pero sé cómo se prepara. Pero o- igual, ojo que el jabón potásico y la solución jabonosa son cosas distintas. El jabón potásico lleva ingredientes que no lleva una solución jabonosa. Cuando nosotros hablamos de solución jabonosa, queremos decir jabón Popeye Sí, nos o un preguntan Twix. por solución jabonosa, nos preguntaban. Hiciera con jabón Popeye. Sí, yo el real más recomendado es el jabón Popeye. Ahora, si se quieren poner como más elegantes, hay una marca de jabón de lava loza que se llama Bosch. Bosch creo que se llama, una que tiene un sapito. Que si ustedes leen en el reverso, en las indicaciones de para qué se usa, curiosamente tienen señalado de que se puede usar para el manejo de plagas y enfermedades del jardín. Así que de repente, yo no sé quién se habrá dado cuenta que lo estábamos usando como locos, pero bueno, sirve. El jabón potásico se los explico al tiro, denme un segundito. Para cerrar un poco el manejo de las enfermedades, al igual que como cerramos plagas diciendo ciertas condiciones generales, en el caso de las enfermedades vamos a tener dos formas bastante efectivas de prevenir la aparición del hongo. Estas quiere decir que prevenimos, aplicamos antes de que veamos hongo o cuando tenemos una población o un daño muy bajito del hongo, y esto es para producirle un rechazo, ¿ya? La primera es una mezcla de agua con bicarbonato. El bicarbonato común y silvestre que ocupamos para todo, lo diluimos 2 cucharadas grandes, puede ser en medio litro de agua, en 1 litro de agua, y eso lo aspergamos sobre las hojas, ¿ya? Y lo ocupamos como repelente, ay, se me fue la palabra, para usarlo para que no llegue el hongo. La otra, preventivo, gracias. Y la otra es la leche descremada en agua. Tiene la misma función, porque las características enzimáticas que tienen y de pH generan condiciones no adecuadas para el desarrollo del hongo. Y un anexo de esto es que en muchos casos en la almaciguera se recomienda poner canela, polvo de canela, para que no salgan hongos, porque la canela también es un antifúngico bastante poderoso, ¿ya? Y el que es como el campeón de todas las enfermedades fúngicas es el Equisetum advance, o conocido como la cola de caballo, que es la que tenemos acá. Y con esto se puede preparar un macerado, una tintura o una infusión, y las aplicamos por aspersión en nuestros cultivos. La cola de caballo es un biopreparado que se ocupa cuando ya tenemos daño de la planta, ya cuando la planta ya está afectada lo ocupamos para combatir, no para prevenir, ya, para que eso lo tengan presente. Bueno, el jabón potásico ocupa ceniza, ocupa aceite, ocupa, en algunos casos le ponen plasticina, o sea, como alguna como sustancia como pegajosa, pero lo que más se recomienda es el aceite, y se me fue el ingrediente clave, que es este que, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, se me fue, pero se los voy a quedar pendiente porque es muy fácil de hacer. Necesitan igual harta ceniza, por si acaso, como de madera, no de carbón, sino que de madera, ¿ya? Entonces, después del asado, en la chimenea, esa ceniza es la que se ocupa para el jabón potásico, por si acaso. Pero les voy a dar la receta porque en realidad es súper sencillo de hacer. Y bueno, pasamos finalmente a la mantención del huerto. La mantención del cultivo de la lechuga es en realidad un conjunto de todo lo que nosotros ya les hemos dicho. Primero, retirar las hojas que estén enfermas o dañadas por otros cultivos que estén debilitados, las retiramos. Segundo, lo que les mencionaba Pedro, compite mal con las malezas, entonces es importante que desmalecemos la zona cercana donde están las lechugas. Esto quiere decir, como les mencionábamos, por ejemplo, las raíces que llegan a 20 centímetros, hacemos ese rango para los lados, y ese es el espacio alrededor de la lechuga que necesitamos tener desmalezado. Y también importante, si tenemos variedades que son sensibles a las heladas, tenemos que protegerlas. Si tenemos plantas que son sensibles a las altas temperaturas, les ponemos una malla o tratamos de que no les llegue el sol directo. Bueno, la fertilización, como ya se mencionó, es importante siempre que se cumplan las condiciones necesarias para fertilizar. No fertilizamos así como a lo loco todo el rato.
Y aquí les puse una última que no todos aplican, que es el descabezado. Yo no sé si alguien habrá escuchado, pero el descabezado es un proceso en el que la gente más de la agricultura familiar le sacan la cabecita o el arrepollado cuando se está formando, porque así va a seguir engrosando la lechuga, va a generar más hojitas, no va a solo como arrepollar lo que ya se está formando. Yo lo saco y se va generando más y más, y lo que hace esto es como mandarle una señal a la planta de que todavía no es tiempo de espigar. Es decir, todavía no tiene que, está mucho más lejos de lo que pensaba de tirar el botón floral, y por ende de terminar su ciclo, entonces va a seguir creciendo y creciendo. Es una técnica bastante común, pero no todos la aplican. Yo, no sé tú, Pedro, pero yo en la agricultura agroecológica no la he visto tanto como en la agricultura tradicional. No sé ahí tu percepción, pero... Claro, es que yo creo que eso va a depender, que por ejemplo, como me lo planteáis tú, me imagino que se usa más la agricultura convencional debido a que tienen más parámetros como para decir esta lechuga es buena y esta no, como para comercializarla deben tener ciertos calibres. Exacto, Entonces me sí, imagino que por ahí son más rigurosos. sí. Pero de todas maneras no va a faltar el productor ecológico que realice esta labor y como tú decías, al final es como engañar un poco a la planta y Sí. decirle, no, no, te voy a sacar esto, prodúceme más hojas, y al final termina siendo igual una práctica positiva porque vamos a cosechar lechuga más frondosa. Exactamente, es eso mismo. Y bueno, finalmente tenemos el momento de la cosecha. No creo que haya que entrar tanto en detalles porque al final no podemos obviar el hecho de que todos hemos comido una lechuga y sabemos cómo es cuando está lista, ¿ya? Que no pasa tanto con otros, ¿cómo se llama esto? Con otros cultivos, que realmente no sabemos. Pero la lechuga tiene que estar apretadita, si es una variedad arrepollada, tiene que ya tener bastantes hojas y tiene que estar firme. Sus hojas tienen que estar firmes y crujientes, ¿ya? Yo les puse ahí una forma muy sencilla de decirlo, como que ya no caben más hojas, como por ejemplo las que no son arrepolladas, como que ya no, ¿dónde van a salir más hojas? Ya, ahí está lista. Y siempre cuidando los umbrales de temperatura. Otra cosa que creo que vale la pena comentar es que hay algunos agricultores que le van sacando hojas a la lechuga, de la misma manera que lo hacemos con la selga o con otros cultivos. Mi opinión personal solamente es que siento que en algunas variedades tiende a amargar a la lechuga, tiende a amargarse cuando le vamos sacando hojas, pero no en todas. Y es una forma en que también mantenemos constantemente lechugas en nuestra huerta. Y bueno, la cosecha se hace simplemente sacando la lechuga de raíz y cortando las raíces. Y si las lechugas están sanas, ni un problema en reincorporar esas raíces al suelo. Y finalmente, consideraciones finales. Es un cultivo muy sencillo. Ustedes van a toparse después, no los quiero asustar, pero con cultivos que tienen 10 o 15 plagas o enfermedades que los atacan. La lechuga en ese sentido es bastante sencilla, no tiene tantas, no requiere tantos cuidados más que los que requiere prácticamente cualquier cultivo, que el suelo esté mullido, que no tenga muchas malezas, y las imágenes evocan a que es un cultivo bastante sencillo de tener en la casa. Personalmente yo lo tengo en mi balcón, estoy cultivando lechugas y hasta ahora van súper bien. Y por último, comentarles que la lechuga es de esos maravillosos cultivos que podemos rebrotar, como está acá. El rebrotado simplemente los metemos en agua, va a seguir generando raíces o va a empezar a generar raíces, como se ve en la imagen, y van a empezar a crecer sus hojas. Algunos los rebrotan para seguir consumiendo las hojas, yo les insisto en este sentido, encuentro que las hojas son amargas, pero la mejor característica del rebrotado es que no vamos a necesitar comprar semillas, porque vamos a volver a poner esa planta en el suelo, y lo primero que va a hacer cuando encuentre condiciones buenas va a germinar el tallo floral. Y en esa misma línea, la mayor consideración finalmente que tienen que tener para el cultivo de la lechuga es considerar el espigado. Es el mayor pero del cultivo, que es cuando aumentan mucho las temperaturas y emite su tallo floral que va a dar paso a las semillas para finalizar su ciclo. Es el mayor pero y tiene que ver con temperaturas. En esa línea yo les recomiendo a ustedes no poner lechugas en julio, como de junio a julio, porque van a crecer muy lento, y evitar también ponerlas en los meses de enero, febrero, o en este caso ya sería un poco diciembre, enero, donde tenemos temperaturas muy, muy altas.
que pasa que de repente uno pone el almácigo, va todo bien con el almácigo, lo pone en la tierra y en 2 semanas tengo una lechuguita así con un tallo floral, ya porque tenemos temperaturas sobre los 30-32 grados. Entonces, esas serían las consideraciones finales del cultivo de la lechuga. Y con eso terminamos nuestro cultivo de la lechuga. Yo quisiera complementar un poco y bien decirle a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando y viendo que si bien la Aymara expuso hartas plagas y enfermedades, o quizás no tantas como también les mencionó, como hay otras de otros cultivos, no se torna tan complejo al ser la lechuga. La hortaliza no es tan compleja y como ustedes van a tener este PowerPoint, además de un Word, si se les llega a presentar algo complejo en su cultivo de lechuga, utilicen este material que hicimos para identificar qué es lo que está afectando a su lechuga y así puedan optar por el mejor tratamiento. Y de todas maneras, ustedes tienen nuestro WhatsApp y nos pueden preguntar por el grupo para que respondamos entre todos o también personalmente. Exacto. Y hay unas preguntas que quedaron pendientes. A ver si las Me hacemos. acuerdo que una pregunta era que si cultivaban lechuga no directo a tierra, en un macetero, en un cajón, ¿cuál sería la profundidad que tiene que tener el cajón? Y al principio de la clase les mencioné que la raíz de la lechuga no es una raíz tan grande, pero que sí puede alcanzar hasta 20-25 centímetros de profundidad. Entonces, con un macetero de 25-30 centímetros de profundidad o un cajón, bastaría para cultivar lechuga sin problema. Y otra pregunta, también nos preguntaban si es que la mosca blanca que afecta a la lechuga es la misma que afecta al limón, al limonero. Sí, es la misma, puede ser la misma y puede ser una variación, que es la mosca blanca algodonosa. Ya por lo general en los cítricos es la mosca blanca algodonosa, que es más pegajosa, genera una sustancia pegajosa, pero también puedes tener ambas, ¿ya? No es la una o la otra, de repente puede ser ambas también, sí. Así es. ¿Y ¿Vas a Aymara, qué iba a decir, perdón? queda alguna pregunta o no? Creo que no. No sé si alguien quiere escribir alguna pregunta ahora. Sí. O ¿Alguna desactivar duda que sus haya micrófonos quedado? también, claro. También pueden hablar unos 5 minutitos porque llevamos mucho rato de clase. Nos No, no sé, pasamos. nos pasamos, pero están todos conectados, eso es bueno. Si alguien quiere hacer alguna acotación, comentario, pregunta, es bienvenida. Claro. Y si Hola, no, yo tengo una Elizabeth, pregunta. diga. Llegué tarde a la clase, así que no sé si lo hablaron, pero me ha pasado que tengo unas lechugas que crece el tallo muy largo y después las hojas como también largas, pero como que no se abre la lechuga, como no sé si me explico bien. ¿Por Sí, qué pasa eso? eso es precisamente el espigado del que estábamos hablando, que se sube el tallo. Lo más probable es que si todavía no te salen las flores, te salgan en un tiempo, o es que simplemente se subió y no está la temperatura exacta para generar las flores, pero quedó ahí estancada. Ya eso es precisamente el problema más común del cultivo de la lechuga. Así que súper bueno que lo hayas notado, porque eso te sirve al final para darse cuenta lo que no tiene que pasar y evitarlo en el futuro. Sí, ni un problema con eso. también nos preguntan si podemos comernos las lechugas aunque tengan el tallo floral. Y sí, sí las podemos comer, pero se tornan amargas debido a que la lechuga que nosotros nos comemos es una lechuga rica porque todavía no concentra su energía en hacer eso, en hacer su espigado y su tallo floral. Y cuando invierte su energía en eso, las hojas se tornan amargas. Pero no habría problema en comérsela, pero la van a encontrar más amarga de lo que debería ser. Exacto. Y un detallito, por si acaso, de repente pasa que cuando yo tengo mi cultivo de lechuga, yo corto una hoja, sale un juguito blanco, como una lechecita blanca. Eso es porque nosotros cortamos una lechuga que está muy vivaz. Entonces, precisamente cuando se cosecha, se recomienda que cuando yo saque mi lechuga, la saque, la corte y
le dé 10-5 minutitos porque ahí como que se regula. Entonces cuando yo saco esa hoja, si bien la puedo comer, no me va a producir nada, pasa ese líquido que de repente asusta un poquitito, ¿ya? Pero que es súper normal, es como un corte muy abrupto en la planta, nada más. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Que quede? ¿No? Patricia nos comenta que se hizo corto la clase. ¡Qué bueno! Me alegra mucho que los entretenga estar acá con nosotros. Claudia tiene una Oye, consulta. sí, no, yo tengo un dato. En algún momento escuché que en general a todos los cultivos, excepto los que son como la papa o la cebolla, que es lo que consume uno abajo de la raíz, ¿cierto? En vez de arrancarlo, es cortar el tallo y dejar la raíz instalada. Ujú. Porque esa raíz que creó caminitos en el suelo, ¿cierto? Van a quedar, se va a podrir y los caminitos van a quedar ahí para que las siguientes raíces los usen. Sí. Entonces no es arrancarlo con raíz y todo, es dejar la raíz abajo. Sí, súper buen dato. De hecho, eso se recomienda igual harto, sobre todo en los huertos agroecológicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los huertos más intensivos no sirve tanto porque necesitan poner al tiro otro cultivo. Bueno, en los huertos agroecológicos eso no se hace mucho y la verdad es que súper buen comentario de Claudio. Ok. Precisamente esa es la importancia de las raíces, que la mayoría de las veces, como les decía, si no están enfermas, dejémoslas, porque sí o sí nos van a brindar lo que se llama cambiar la textura del suelo, las estructuras, y nos van a entregar también un contenido de materia orgánica. Así que sí, bien Claudio. Muy buena aporte. Gracias, Claudio. Sí. Muchas gracias. Bueno, y en verdad también agradecerle a todos por la participación nuevamente en esta clase de día miércoles. Sí, espero que lo hayan disfrutado. Así que, como saben, lo que se les dice siempre está el WhatsApp, ahí nos escriben sus dudas, y si tienen fotos de repente de los cultivos que vayamos viendo, ahí las mandan para que veamos las distintas condiciones. Ay, qué bueno que les gustaron las clases. Yo creo que para nosotros es la mejor Sí, retribución. Po. la mejor retribución, sus gracias y sus comentarios. Sí. Así que bueno, nos vemos en esta clase el próximo miércoles. Y los que están en la del lunes, que creo que son casi todos, nos vemos el lunes. Así Nos que vemos el eso. lunes Muchas también. gracias. A todos que estén muy bien. Chao, que estén muy bien, Nos cuídense, vemos. que tengan Gracias. buena noche. Sí, Estamos al habla. Gracias. Chao a Gracias, todos y a muchas todas, gracias. que estén muy bien.